viable para lograr eso es, ¿cómo? Como está haciendo la política del presidente Danilo Medina. ¿Cuál es? Dándoles recursos a la banca solidaria para que vayan a auxilio de esos sectores por vía de financiamiento a una tasa blanda. Y yo pienso que de eso es lo que se trata. Sí, mira, ahí hay varios elementos. Ahí entra ya en juego lo que es la política del gobierno hacia las pymes, que han impulsado diferentes iniciativas bastante interesantes. Yo he planteado también en otras ocasiones lo que tiene que ver con la separación de las políticas hacia la microempresa y las políticas hacia las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué esto? Porque en el caso esto de banca solidaria y ese financiamiento y estas visitas que viene haciendo el presidente Medina, ha sido fundamentalmente una política de goteo. O sea, dejamos unos recursos en el sector del jengibre, dejamos unos recursos para los productores de conejos, dejamos unos recursos, unas facilidades para el sector X o para el sector Y. ¿Qué sucede con esto? Lo primero es que para aplicar estos recursos hay que cumplir con ciertas condiciones. Eso es fundamental y tú lo planteabas con el tema de la informalidad. O sea, para la facilitación de esos recursos, ese productor tiene que estar en ciertas capacidades para aprovechar y que esos recursos puedan multiplicarse y puedan generar las riquezas esperadas. Entonces, entiendo que la política hacia la pyme debe de enfocarse en el desarrollo de las capacidades productivas y un componente importante es el de la vinculación con lo que sería la matriz productiva de las grandes empresas, para que tú tengas empresas tractoras que te atraen en los procesos productivos, esas medianas y pequeñas empresas, para tú poder desarrollar. Lo que a mí me preocupa, yo insisto, Rafael, con el tema de la presión fiscal, es que todavía es bien sabido que las condiciones de la ejecución presupuestaria en la República Dominicana no son las óptimas. Entonces, para nosotros aumentar esa recaudación, nosotros tenemos que poner la casa clara. O sea, es lo que entiendo. Y obviamente que esos recursos, ese aumento de esas recaudaciones, esté muy bien claro y esté muy definido dónde se van a orientar esos recursos, en cuáles sectores. Se cuenta con una estrategia nacional de desarrollo que estemos o no de acuerdo, tiene una orientación en algunos sectores, algunos puntos específicos. O sea, yo no comparto en su totalidad los planteamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero creo que hay unos componentes que inclusive hasta en la orientación del gasto no se están enfocando en base a esta estrategia de largo plazo. Y podemos ver también lo que es el plan plurianual del sector público que se va revisando de manera periódica para un periodo de 3 años. Licenciado, como hablamos de pacto fiscal, reducción del gasto, específicamente también, sería necesario que el pueblo dominicano comprenda que tiene que tomar el cinturón, o que dentro del marco de la empleomanía el presidente no pueda, o el Estado no pueda llevar a cabo una política de empleo hacia el pueblo dominicano. Mire, don Eli, yo creo que hay que tener alguna claridad en un componente importante. Nosotros estamos en una economía de mercado. Muchas veces se espera de los presidentes y del Estado como tal, o de los gobiernos más bien, se espera más de lo posible. Quienes generan las riquezas en una economía como la nuestra es el sector empresarial. Son las empresas que están produciendo, que están generando riqueza y que están generando los empleos, buenos o malos, pero son los que están desarrollando estos procesos. El Estado está llamado a la definición y a la facilitación de ese proceso y obviamente tiene bastante posibilidades de influir a través de lo que es el presupuesto. Pero es importante tener claro que ese presupuesto, dentro de lo que es la visión por el lado del gasto, del PIB, cuando uno ve lo que es el gasto público, no llega a un 20% del equivalente a la producción nacional. Entonces, el componente más importante es lo que tiene que ver con la parte privada, lo que es el consumo, de la generación de la riqueza y lo que es la parte de la inversión, pero que también está muy por debajo de lo que debería ser.
vamos a una pausa, que nos están haciendo señas don Eli y Vladimir, y volvemos. Licenciado Pimentel, en los últimos tiempos la política económica internacional ha tenido problemas de capa caída en algunos sitios y en otros estados europeos la presión tributaria ha subido grandemente, se ha desarrollado. En otros países europeos el problema económico ha sido tan fuerte que países como Grecia, que tenía un proceso naviero de intercambio de sus grandes flotas de barcos a diferentes países del mundo, y había un crecimiento económico extraordinario, cayó de golpe. Y los gobiernos, para poder, todavía es la hora que Grecia está sumida en un problema económico extraordinario. Eso mismo sucede con uno de los países vitales para la economía de República Dominicana. Nos referimos a la hermana o a la madre patria, España, que el año antepasado cayó en un derrumbe económico vital, el que la tiene sumida. ¿Cuál es su posición sobre esos dos países? ¿Y cómo usted cree que esos países pueden levantarse si ya tienen una política conjugada? ¿O en el marco de los empréstitos internacionales que se han hecho en función del grupo europeo que rige el euro, o de la promesa que ha hecho Estados Unidos de América de ir en auxilio? Bueno, lo más importante es que usted me haya traído a Estados Unidos a este tema, porque fundamentalmente la política internacional yo me atrevería a decir que está más interesante, a pesar de la desaparición de lo que es la bipolaridad, de lo que fue la bipolaridad mundial, con la caída del bloque soviético, que ustedes tuvieron un invitado la semana pasada donde conversaron al respecto y él explicaba de manera bastante clara. Yo entiendo que el tema y la situación en Europa ha sido un proceso que ha venido conjugándose fruto de la misma crisis en los Estados Unidos, que vino con la crisis subprime, los temas de los mercados internacionales de capitales, los efectos a nivel mundial. Obviamente las economías europeas tienen una vinculación en los mercados de capitales de manera, digamos, muy importante, atendiendo a esta apertura, la misma liberalización de los mercados de capitales. Y lo que sucede, digamos, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos inmediatamente va a tener implicaciones en los países europeos. En el caso de la situación tanto de Grecia como de España, esto conecta con la situación de deuda, fundamentalmente, que se ha presentado en estos países, donde los países y la misma autoridad de la Unión Europea tienen que pues salir a rescatar un poco e intervenir de manera directa en la situación económica. Para suerte está habiendo una mejoría en la zona euro a nivel mundial. Sin embargo, por el lado de Asia tenemos que China viene teniendo una desaceleración también permanente en su economía. Se espera que los Estados Unidos también
para este 2014 tengan un crecimiento importante, que ya se refería por la Reserva Federal y otros organismos en Estados Unidos, ya refieren esto, por lo que la expectativa no es que sea optimista, pero sí entendemos que tenemos una situación mundial un tanto positiva para la República Dominicana. Y por otro lado, está en el argot internacional, que ustedes lo trataron también, la situación de Rusia, que también tiene un componente importante, atendiendo a la reacción de Estados Unidos, que al parecer no está jugando la mejor carta en este sentido. En ese mismo tenor de lo que es política internacional, Vladimir, fíjate cómo podemos ver cómo dos economías, vamos a decir, emblemáticas, han dado ese gran salto de economías industrializadas a economías altamente desarrolladas, como es el caso de Nueva Zelanda y el caso de Australia. A ver, ¿qué fenómeno tú le atribuyes para que tanto Nueva Zelanda como Australia hayan podido dar ese gran salto a pasar a ser una economía altamente desarrollada? O sea, ahí haciendo hincapié en lo mismo, o sea, yo siento que realmente esa economía lograron ese gran salto tomando en consideración dos factores. Uno es un incremento sustancial de su presión tributaria y también paralelamente con eso un cambio en su composición tributaria. O sea, los impuestos directos, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, están redondeando el 60% y apenas el 40% son los impuestos indirectos, y la presión tributaria de esos países está redondeando por encima de un 30%. O sea, yo lo que veo ahí, que ahí se da que para lograr ese gran salto, esos países que eran economías industrializadas y pasar a ser economías altamente desarrolladas, tuvieron que enfocar esos dos factores como eje fundamental. Claro, eso no significa que solamente tomando en consideración esos dos factores se puede dar el gran salto. Sin embargo, consideramos que eso ha sido como la causa fundamental. ¿Qué uno puede decir? Mira, yo lo veo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. El tema, y vuelvo, o sea, con el tema de la presión tributaria, esto es el resultado del comportamiento y de la actividad económica. Me explico. La generación de recursos a través de los impuestos se debe a que hay una dinámica económica en esos países, por lo cual el gobierno recauda impuestos al valor agregado, impuestos sobre la renta, entre otros impuestos. Entonces, entiendo yo que el hecho de que un país tenga la presión tributaria elevada es el resultado y no la causa. ¿Okay? Y otros componentes. Exacto. No es que porque un país aumente la presión tributaria se va a desarrollar o va a desarrollar las industrias o va a dar ese salto a nivel económico mundial, sino que el hecho de que haya actividad económica, haya generación de riqueza, entonces vamos a aumentar esas recaudaciones, que es lo que yo decía inicialmente. O sea, ¿cuáles son los sectores que en República Dominicana se va a apuntalar para este tema del pacto fiscal, para ver cuáles son las industrias que vamos a desarrollar, y que a partir de esa generación, de esa dinámica económica, entonces vamos a generar el aumento del impuesto? Tú muy bien decías lo que tiene que ver con la formalización de las empresas. Bueno, es un proceso que se está llevando, hay elementos culturales, hay elementos de evasión, hay elementos de corrupción, de por qué muchas empresas no se formalizan o prefieren hacer actividades que no sean, digamos, visibles, para decirlo de esta forma, pero eso es un componente que también va a llevar a un aumento en esas recaudaciones. Miren, en términos del desarrollo económico, está demostrado, yo me atrevería a decir que está demostrado, por lo menos hasta donde llegan mis conocimientos, que un país, para poder salir al mundo, para poder colocar sus productos en el exterior, para poder vender a nivel internacional, que es lo que está en juego hoy en día, es lo que hace la China, es lo que hace Corea, es lo que están haciendo los japoneses, lo están haciendo los mismos españoles, los norteamericanos, los brasileños, lo está haciendo Chile, lo está haciendo Costa Rica. Es desarrollar la base industrial.
fundamentalmente. Y hay otro componente importante que se agrega a la dinámica económica mundial y los flujos de capitales, que es el tema del lavado de dinero, lo que tiene que ver con el narcotráfico, que son componentes también que juegan en esa dinámica internacional y que inyectan recursos a la economía. No me cabe a mí en la cabeza el comportamiento de la economía dominicana y los resultados en el sector de la construcción. O sea, estas torres que vemos, este consumo de automóviles de lujo, o sea, no cruza por la estructura del aparato productivo de la República Dominicana. Entonces, es allí donde yo apunto a que nosotros definamos qué es lo que vamos a desarrollar y cómo lo vamos a desarrollar para poder dar ese gran salto en ese desarrollo industrial. Don Elis, Sí. para que ya nos están haciendo señas, despide el programa. Nos están haciendo señas ya, Sí, que estamos terminando. Ya. Bien, para nosotros es un placer haber tenido con nosotros al distinguido profesor universitario de la Universidad Católica, madre y maestra de la República Dominicana, al licenciado Vladimir Pimentel. Vladimir, yo quisiera que usted, antes de terminar el programa, en un espacio muy breve, le envíe una orientación al pueblo dominicano sobre el aspecto económico en que se desenvuelve, especialmente a los estudiantes de economía de las universidades que conforman el círculo académico de la República Dominicana, tanto Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UCAMAIMA, la Universidad Iberoamericana y otras universidades que en su conjunto están haciendo el bien para la República Dominicana dentro del marco de la carrera de economía. Bueno, yo creo que lo más importante es decirles pues que estudien mucho. Entiendo que el pensamiento y el conocimiento, la mejor aproximación al conocimiento es sobre la base de la crítica, sobre la desconstrucción para construir, y al mismo tiempo tenemos que tratar de informarnos y de no dejarnos informar, como anda una frase por ahí en las redes sociales que me parece muy atinada para la ocasión. Les agradezco la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Ha sido un programa muy corto para explayar formalmente los problemas económicos que inciden en la República Dominicana, y abrigamos la esperanza que usted esté nuevamente con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias por Mucho su gusto. visita.